platicar con Meli Romero, senadora con licencia, ex subsecretaria de Desarrollo Rural de la Zagarpa y ahora candidata a la Diputación Federal por este primer distrito que integra, digamos, los 5 municipios del norte del estado. Muy buenos días. Así es, Adalberto, muy buenos días a ti, a todas las personas que nos siguen en este programa en concreto. Así es, hoy tengo la oportunidad de ser diputada federal, con la confianza de todas las personas con las que he venido platicando, saludando y que viven en los 5 municipios de este distrito: Cuauhtémoc, Comala, Colima, Coquimatlán y Villa de Álvarez. Es un distrito que en términos electorales es un poquito más repartido. Pienso que el distrito 2, por ejemplo, se concentra en Manzanillo, la votación más copiosa, obviamente Tecomán, pero ya Ixtlahuacán, Minatitlán, Armería, pues no suponen el mismo número de votos. Aquí está muy parejo, por lo menos Colima, Villa de Álvarez está. Sí, aquí Colima, Villa de Álvarez sí concentra la mayor parte de la población. Cuauhtémoc, Comala y Coquimatlán, pues sí son municipios más rurales. Sin embargo, ya los 5 municipios conforman una zona que desde hace ya varios años venimos llamando como zona metropolitana. Tienen necesidades en común, tienen mucha interconectividad, vaya, la ciudadanía pues se vincula de un municipio a otro. Por ejemplo, quienes viven en Villa de Álvarez trabajan en Colima capital, igual en Cuauhtémoc, allá viven o vivimos, pero también trabajan acá en la ciudad o en Villa de Álvarez. Entonces, hay una dinámica de interconexión entre estos 5 municipios que precisamente nos pide que pensemos en todos estos como una sola zona. Una sola zona metropolitana. Como pasa en Guadalajara, cuando uno conoce a alguien de Guadalajara, te dicen, ¿dónde vives? Pues en Guadalajara, y luego ya dicen, bueno, vivo en Tlaquepaque, o ahora incluso Tonalá o Tlajomulco, pero ellos lo piensan como una sola ciudad. Y aquí, bueno, yo creo que hacia afuera, por lo menos los que vivimos en Villa de Álvarez y los que viven en Colima, dicen, vivo en la ciudad de Colima. Creo que todavía falta un poco integrar en el imaginario la noción de que los cuauhtemenses, los coquimatlenses, los comaltecos también forman parte de esta zona metropolitana. Sí. Porque creo que los capitalinos, sí le vamos a llamar los de la zona conurbada, pues no nos hemos preocupado mucho por integrarlos. Todavía hay deficiencias del transporte, hay un transporte suburbano que ya debiera ser un transporte metropolitano, y calidades de servicios públicos que no se justifican porque a final de cuentas todos tiran la basura donde mismo. Exactamente, ese es el tema, que aun cuando, como lo comentas, no nos sentimos necesariamente de una sola zona, sí tenemos muchísimas situaciones, asuntos y problemas en común. El transporte, efectivamente, el transporte debe ser metropolitano porque, insisto, quienes viven en Comala, Cuauhtémoc, vienen a trabajar a la zona urbana. Entonces sí necesitamos que haya interconexión y transporte adecuado. La basura, efectivamente, todos la depositamos en donde mismo prácticamente, y es un espacio que también ya amerita pues que lo replanteemos. Es decir, son necesidades. Porque está saturado, acá se quema. Exactamente, está saturado porque corremos muchos riesgos, porque no se recicla la basura como debe ser. Entonces sí necesitamos pensar a partir de esos problemas o necesidades en soluciones concretas, y de eso precisamente trata los laboratorios de soluciones que hemos planteado desde el día de ayer, para que en esta campaña podamos profundizar en la problemática, como lo venimos haciendo mucho, todas las personas sabemos qué es lo que necesitamos. Sin embargo, las soluciones no siempre las tenemos a la vista. Y sí hay expertos y sí hay personas que ya saben cuáles pueden ser alternativas, sí hay mecanismos para avanzar en las soluciones, pero necesitamos puntualizarlos, necesitamos echarle lápiz, como decimos, para convertirlos en realidad, porque si no, pues es mucho lo que platicamos y analizamos, pero nadie da un primer paso para poder hacer realidad las cosas. Bueno, y en efecto, como dice Meli Romero, ayer presentó una idea, una iniciativa de un laboratorio de soluciones, que sería esto unos foros donde expertos y ciudadanos interesados, porque hay mucha gente que no tiene grados académicos, pienso en Esteban Meneses Fernández, ¿no?, el famoso Carrín, que tienen soluciones pensadas, ideas para muchos problemas, pero no tienen las credenciales académicas, o hay gente que tiene las credenciales académicas y que también tiene soluciones que proponer. Hay mucha gente en Colima que sabe y que tiene y que ha estudiado los temas, esos temas como el problema de ingreso familiar, cómo hacer que la gente en Colima tenga más dinero
es algo que todo el mundo menciona, en Colima no se gana igual que en otros estados de la República, o el tema de la seguridad, el problema educativo, la participación ciudadana, y eso que decías que también era uno de los temas ahí, la problemática metropolitana. Pero creo que en global podemos empezar de atrás para adelante. Casi todos los problemas de esos 5 municipios se tienen que pensar metropolitanamente, empezando incluso por el de la seguridad o el empleo, ¿no? Vamos a empezar por el empleo, que fue el primero que planteaste. Sí, exactamente. ¿Por qué el empleo fue el primero? Porque la mayor preocupación de las familias en estos 5 municipios sigue siendo la economía familiar, el ingreso familiar. ¿Cómo obtenemos empleos que tengan un salario digno o cómo tenemos un autoempleo que genere suficientes ingresos para que podamos vivir dignamente como familia? Esa sigue siendo la principal preocupación. Entonces, hay que platicar a profundidad, desmenuzar esta situación, encontrar pues muchos de los factores que nos limitan en cuanto a los ingresos o en cuanto a la falta de empleo también, y a partir de ahí encontrar soluciones, con expertos sí, pero también con la ciudadanía, con las organizaciones de la sociedad civil, con los colegios de profesionistas, con las cámaras empresariales. ¿Por qué? Porque ahí entre todos estos actores hay quienes ya la hicieron. Hay quienes ya están ganando suficiente para que puedan vivir dignamente. Bueno, necesitamos encontrar el cómo le hicieron para generalizarlo en beneficio de la población. Por eso estos laboratorios son tan importantes. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre muchas otras veces que opinamos de los problemas y aportamos ideas? Famosos foros de consulta que están en cada campaña. Que existen y que siempre suceden y que siempre ahí pues apuntamos nuestras ideas o nuestros problemas, pero no hay un seguimiento. ¿Por qué? Porque en estos laboratorios lo que vamos a hacer es con una metodología muy precisa y ya acreditada, vamos a descomponer los problemas, vamos a utilizar la innovación para encontrar alternativas de solución que no se nos habían ocurrido antes y que nos ayudan a ponerle exactamente el punto y el acento y el detalle a cada paso que debemos dar y a los responsables también. Eso me parece que va a significar la diferencia entre una relación más de posibles soluciones y las tareas que cada quien debemos llevar a cabo. Yo tendré las tareas legislativas, esas yo me las llevaré como diputada federal para poderlas convertir en realidad. Si hay algunas acciones que sean de competencia de los gobiernos federal, estatal o municipal, pues claro que vamos a compartir con cada uno de los órdenes de gobierno, porque se trata de que cada quien haga su parte. Yo estoy convencida también de que ahí van a salir algunas tareas que debemos llevar a cabo como ciudadanos, como sociedad civil organizada. Por eso es que les invitamos a todos a participar. Hay que desmenuzar entre todas estas situaciones y encontrar alternativas. Bueno, por ejemplo, para analizar este tema del ingreso familiar, el emprendimiento, las empresas chiquitas, los micronegocios, ¿cuándo se van a discutir este tema? Este tema será el siguiente sábado a las 9:30 de la mañana, ahí en el Centro Cultural de Cuauhtémoc. Estamos invitando a todas las personas que deseen participar. ¿Cuál es el Centro Cultural? ¿El auditorio del centro? No, el Centro Cultural está a un costado del templo principal. Sí. Sí, ahí en Cuauhtémoc, en la cabecera municipal, que es mi municipio. El famoso auditorio de... No, el auditorio grandote no, es un espacio... es el espacio que decían la famosa Casa de la Cultura. Que era el famoso exobispado. Ahí fue una escuela primaria, hoy es un centro cultural. Sí, un edificio muy bonito, por cierto. Sí, exactamente. Sí, ya me vi. Es que está como en la misma manzana. Sí, exactamente. Está justo a espaldas del auditorio, pero ese no, es pues el centro cultural. Muy bonito espacio, pero sin salirnos de este tema todavía, y antes de que oigas obviamente los diagnósticos y las cosas que tengan que decir ahí los participantes, pero tu visión personal, ¿por qué crees que en Colima no tenemos fuentes de empleo y sobre todo empleo bien pagado o un empleo que responda a las expectativas salariales de gente que estudió la universidad y que para ganar lo que espera ganar, pues tiene que irse mínimo a Manzanillo, en muchas ocasiones fuera del estado? Aquí algunos tienen suerte y encuentran trabajo en Guadalajara, pero las familias en Colima no se quieren desintegrar, las mamás no quieren soltar sus pollitos porque se combina muy buena calidad de vida con la excepción del tema de la seguridad, que luego hablaremos de eso, pero el problema es que no se pagan lo que
los primos de estos jóvenes ganan en Monterrey o en Toluca o en Puebla, qué sé yo. ¿Qué es lo que ha pasado específicamente en la ciudad de Colima? Porque Manzanillo se cuesta aparte, por la cuestión portuaria, pero Manzanillo como que dice la gente es que aquí no hay industrias, o ¿qué es lo que ha faltado desde tu visión? Tú ya fuiste senadora de la República, ¿qué es lo que crees que no se ha potenciado en la zona metropolitana de Colima? A mí me parece que Colima, para generar los empleos que requiere la población, pues necesita de las acciones conjuntas de todo el mundo. ¿Para qué? Para que podamos detonar pequeños proyectos productivos que fomenten el autoempleo, hasta los grandes proyectos de inversión también, como atraer a empresas grandes o industrias inclusive, para que se genere empleo suficiente. Entonces sí requiere de la conjunción de esfuerzos. Ahora, eso es el sentir de la población. Sin embargo, insisto, a través de los laboratorios de soluciones necesitamos encontrar por qué no ha venido una gran compañía, como sí ha sucedido en Aguascalientes, por ejemplo, en Querétaro, en algunos estados de la República, Guanajuato, San Luis Potosí. ¿Por qué en Colima no han llegado recientemente estas grandes industrias? Alguien tiene que tomar el primer paso. Eso es lo que necesitamos encontrar. ¿Cómo, como legisladora, yo puedo ayudar? ¿Cómo las autoridades a nivel estatal, a nivel municipal también? ¿Cómo tenemos que hacer equipo entre todos? Entonces, de eso se tratan estos laboratorios, para que ya entonces podamos asignar tareas a cada responsable y atraer estas inversiones que sí pueden detonar empleo, por supuesto, pero también cómo podemos fortalecer el campo, porque ahí también hay grandes oportunidades de empleo y de negocio. Yo lo he visto en todo el país. Necesitamos aprovechar el potencial que tiene México para exportar los productos agroalimentarios. Es una generación de empleo y de ingreso digno que debemos aprovechar. Es decir, tenemos muchas ideas y tenemos mucho conocimiento de lo que hace falta y seguramente cuáles pueden ser las soluciones. Pero hay que ponerle exactamente el detalle y la responsabilidad a cada autoridad. Y ver que, digamos, hacer una especie de cronograma, ¿no? Que oigo mucha gente que dice, no, es que si tuviéramos aquí una armadora de coches alemanes, pues solucionaríamos nuestro problema. Pues sí, pero no está. ¿Qué podemos hacer con lo que hay? Con cultivos, con servicios, que Colima pudiera ser, por ejemplo, un pequeño Boston del occidente, ¿no? Que aquí estuvieran concentrados servicios médicos de altísima calidad. Exacto, ese también es un potencial que puede tener Colima, los servicios médicos. Inclusive hay toda una vertiente de desarrollo económico que tiene que ver con el turismo médico, ¿no? Colima puede tener potencial para eso. Entonces, necesitamos, insisto, desmenuzar y encontrar si realmente eso es posible o solamente es una idea. Claro. Todo lo que existe en el mundo y en la vida, todo primero fue ideado. Entonces estas ideas hay que plantearlas bien para convertirlas en realidad. Y me da la impresión de que no solamente no tenemos muchas ideas, sino que a veces no queremos ver la realidad o no la vemos con los lentes adecuados. Te platico una anécdota. Suelo ir cada 2 o 3 años a la Feria de León, porque tengo amigos que me invitan a los toros y al Palenque, etcétera, y cada vez que voy veo esa ciudad más grande. Entonces, de hace 10, 15 años que fui a hace 2, 3 años que volví a ir en algún momento, el cambio era muy, muy notorio, y le pregunté a un amigo, bueno, ¿y cómo le hicieron? ¿A poco el zapato da para tanto, no? La peletería, la fabricación de zapatos. Me dice, no, pues ¿qué no ves que pusieron el puerto de Manzanillo? O sea, en Silao, en el Puerto Seco y en la ciudad y en toda la zona metropolitana de León, hay una serie de empresas e industrias que manufacturan, terminan, transforman cosas que entran y salen por el puerto de Manzanillo, y aquí nada más las vemos pasar. Nos quejamos de los trailers doble remolque, pero no hemos podido hacer que esa mercancía se baje aquí y aquí se transforme y regrese a sus mercados de origen o a nuevos mercados. Y Guadalajara y León han crecido gracias al puerto de Manzanillo. Es una ironía. Exacto, fíjate nada más, qué ironía, cómo nosotros tenemos el puerto de Manzanillo. Esa es la puerta de entrada y salida de una enorme cantidad de mercancía. Más de 2 millones de contenedores manejamos al año, y sin embargo en Colima efectivamente solo los vemos pasar. Y peor aún, desgastando nuestras carreteras, los vehículos de transporte, provocan accidentes, etcétera, y es
poco, no digo que nada, pero es poco lo que se queda en nuestro estado. ¿Qué necesitamos hacer? Hay que determinarlo, hay que encontrar cómo es que vamos a traer ese tipo de inversiones. ¿Cómo podemos vender a Colima como un estado que tiene ese puerto, que tiene una conectividad buenísima, a diferencia de otros estados de la República, que es la puerta de entrada hacia el interior de nuestro país? ¿Cómo vamos a motivar a los inversionistas a que vengan aquí a Colima? ¿Qué significa eso? Seguramente dar alguna facilidad para que se vengan a instalar las empresas. Por eso insisto, tenemos que encontrar el detalle para motivar a nuestras autoridades a que en equipo hagamos que esto suceda, que se convierta en realidad. Pero, y dentro del ámbito de acción de un diputado federal, que es a lo que aspiras sí. a llegar en los próximos 3 años, pues un diputado federal puede proponer leyes, pero ¿cómo esas leyes se traducen en transformaciones sociales? Esa famosa gestión, ¿hay partidas, hay recursos federales por ahí escondidos que nadie sabe bajar? ¿Qué es lo que puede hacer un diputado federal? Un diputado federal lo que puede hacer son 2 acciones principalmente: legislar, todo lo que tiene que ver con leyes, y gestionar. Son 2 funciones complementarias, pero no necesariamente tienen que ser al mismo tiempo. Entonces, a través de las leyes, por supuesto que podemos generar mecanismos para que se faciliten políticas públicas en materia de créditos, en materia de impulso a los emprendedores, en materia de impulso a las actividades, estas tanto pequeñas o grandes, de negocios. A través de leyes se puede fomentar todo esto, pero también a través de la gestión es cómo se pueden tocar puertas para gestionar recursos. No es que haya bolsas secretas, es que ahí están las bolsas, solamente hay que presentar los proyectos correctos para gestionar estos recursos. Yo ya lo viví, ya sé de qué se trata, sé también que requiere sí dedicarle, sí estar ahí platicando con los legisladores en las diferentes comisiones legislativas que hay, sé también que es importante con el gobierno de la República, en particular la Secretaría de Hacienda, convencer de que los proyectos que estamos planteados pues tienen un sustento. Por eso los laboratorios de soluciones son tan importantes. No se trata de que yo lleve una ocurrencia nada más, se trata de que lleve un proyecto bien sustentado, no solamente que tenga el sentir social, sino que técnicamente esté bien sustentado. Y con esos proyectos es como se gestionan los recursos del presupuesto de egresos de la Federación. A ver, danos un ejemplo. Ahora que estuviste en Zagarpa, sí. Pienso en Colima, la vocación fuera del comercio y los servicios que se dicen, la vocación productiva de esta parte del estado, estos 5 municipios, pues es la agricultura, el campo. Sí. Un ejemplo concreto, ¿qué pueden hacer aquí? Que hay un poquito de zarzamora, unos cuantos aguacates que están creciendo en el norte del estado, hay caña, bueno, y un ingenio, bueno, todo eso algo que, si quieres un ejemplo de otros estados, de otro estado, pero que podríamos traer aquí y para darnos una idea de qué es lo que puede resultar de este tipo de laboratorios. Exacto. ¿Qué puede suceder? A ver, primero déjame te comparto que hay muchos productores que me siguen diciendo, Meli, el campo está para llorar, no hay ayuda, no hay apoyo, no gano para mantener a mi familia. Y entonces les pregunto, oiga, pero ¿usted qué produce? Muchas veces la mayoría de las personas producen maíz. El maíz es nuestro cultivo, es auténticamente mexicano, es nuestro orgullo, y sin embargo el maíz ya no es negocio. A menos que lo vendas como elotes A menos que lo vendas como en elotes. una tarde del domingo ahí sí, viniendo del volcán, sí. Exactamente, ¿no? Pero en general quien siembra maíz, bueno, sí, no le es tan redituable. Y hasta le pierde. Le pierde, exactamente. Entonces, ¿qué podemos hacer? Ahora sí, necesitamos encontrar cuál es el potencial de producción de la parcela del señor. Por ejemplo, en el norte de nuestro estado, ahí ya se está comenzando a producir de manera muy bien organizada aguacate y café, que el café ya viene de hace tiempo. Las moras o zarzamora, ¿no? El arándano. Entonces, estos son cultivos que tienen un valor agregado muy importante. Son cultivos que son muy bien pagados. ¿Qué pasa? Que, y como comentabas, el ejemplo de otro estado, Michoacán. Michoacán es un estado que tiene una producción de aguacate muy importante, la más importante de México. Entonces, Michoacán es uno de los principales exportadores hacia el mundo de aguacate. Pero ¿sabían que la mayoría de los productores tienen en promedio 3 hectáreas de producción? O sea, no es muchísimo, 3 hectáreas. Y con eso hay personas que de verdad que están ganando mucho dinero. Como si tuviera una mina de oro. Sí, exacto. ¿Cuál es la clave?
La organización. Organización y capacitación. Entonces, a veces nuestros productores sienten que tenemos que hacer grandes inversiones para cambiar la realidad del campo y a veces es solamente capacitación y organización. Aquí en Colima, el otro día visitaba a una familia, la familia Araujo, que les agradezco que me hayan recibido en su hogar, y me platicaban su preocupación porque tenemos en Colima el gusano barrenador de los árboles del aguacate y del fruto del aguacate. Entonces, esa es una plaga que preocupa porque obviamente se cae la producción, nos afecta a todos, pero además, mientras haya gusano barrenador en Colima, no podemos exportar. Necesitamos erradicar esta plaga. Entonces, bueno, hay que hacer una serie de acciones para limpiar de gusano barrenador, hay que capacitar, hay que tener campañas permanentes de combate a esta plaga, organizándonos. Y así es como nos vamos a abrir la puerta para poder exportar hacia el mundo. Entonces, es encontrando los elementos, las causas de los problemas para determinar las soluciones y entonces definir los pasos a seguir. Voy a decir una tontería, una barbaridad, pero un día de esto se va a descubrir que el aguacate criollo de Colima, este aguacate de cáscara delgadita y sí, el casero, pues, tiene más aceites o más virtudes curativas que el aguacate Hass de Michoacán, sí, y entonces se va a posicionar en el mercado. Sí, sí. Pero hay que descubrirlo y hay que presentarlo y a lo mejor habrá que desarrollarlo tecnológicamente para poder aprovechar eso. Y eso es organización, entonces hay que organizarnos. Eso es, insisto, de lo que yo ya tengo conocimiento, ya tengo experiencia en esto, ya vi muchos ejemplos en todo el país de lo que se puede lograr. Te platico un ejemplo que pareciera sencillo también. En el norte del país, a través de la capacitación que me tocó llevar a muchísimos lugares, me platicaban los productores de nogal, de nuez, que un día los técnicos llegaron y les dijeron, oigan, es que hay que podar los árboles. No, los productores decían, es que nosotros nunca los hemos podado, porque pues no, hay que podar los árboles. Podaron sus árboles y la producción de la nuez, del árbol del nogal, incrementó de un año para otro el doble, solamente con una poda. Eso es capacitación. Entonces, esos son los elementos que yo estoy convencida hacen la diferencia. Solamente hay que organizarnos, hay que comunicarnos y hay que ponerlos de manera muy puntual en planes y programas de trabajo que alguien como responsable debe llevar. Y en Colima que tenemos algunos de los mejores agrónomos del país. Es el colmo que no estemos aprovechando ese conocimiento. Vamos a hacer una pausa en esta conversación con Meli Romero. Regresamos en concreto. Tú escuchas Radio Fresca, Fresh Radio. Comales de carne asada, chorizo, champiñones, pollo y tatemado en el fogón de Comala Campestre. Desayuna o almuerza con nosotros de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Huevos al gusto, chilaquiles verdes y colimotes. El fogón de Comala Campestre, kilómetro 3,5, carretera Comala-Suchitlán, pasando el nuevo libramiento Nogueras. Chicharrón en salsa verde y roja, quesadillas y sopes, flautas, enfrijoladas, enchiladas suizas y más. Descansamos los martes, el fogón de Comala Campestre. Consienta a su mascota. La atención que su mascota se merece la encuentra en Veterinaria y Alimentos Morelos. Atención al 312-31-24207. Veterinaria y Alimentos Morelos. En Morelos 96, en el centro. Ya regresamos en concreto, soy Adalberto Carvajal, estamos platicando con Meli Romero, candidata
de esta coalición, ¿cómo se llama? Todos por México. Todos por México, que es la que integran el PRI, el Partido Verde y Nueva Alianza. La vida de las coaliciones me sigue haciendo mucho ruido porque todas se parecen y que el Frente no sé qué y que el movimiento no sé cuál, pero este es Todos por México, que es la que encabeza José Antonio Meade a nivel con la candidatura presidencial y Meli Romero está buscando la candidatura por el primer distrito federal. En Colima nada más tenemos 2 distritos. Así es, el primero que está pues en esta zona norte, los 5 municipios, Colima, Villa de Álvarez, Coquimatlán, Cuauhtémoc y Comala, y los otros 5 municipios allá con Manzanillo, Tecomán, Armería, Tlahuacán. Que yo creo que por la cantidad de habitantes podría ser un solo distrito, pero pues creo que por la Constitución dice que tiene que haber mínimo 2, ¿no? Sí, exactamente, pero también para que tengan auténtica representación, ¿no? Los ciudadanos. Pues sí. Seguimos siendo poquitos, pero antes decíamos poquitos pero tranquilos. Hoy como que el tema de la seguridad es una de las principales preocupaciones. A la gente le preocupa no solamente la violencia, los asesinatos, los homicidios dolosos, como dicen las estadísticas, sino hasta dejar tu casa sola, dejar tu coche estacionado en el centro, los cristalazos. Hay como una percepción de intranquilidad que no veíamos en Colima, donde efectivamente mucha gente recuerda cuando las casas se quedaban, las puertas se quedaban en la noche abiertas, en una ciudad caliente, donde las casas estas tradicionales, donde la pieza estaba al frente de la casa, o está en muchos casos todavía, y la gente dormía con las puertas abiertas porque el calor lo demandaba. Hoy en día se mueren de calor, pero tienen que cerrar o por lo menos poner estas cosas horribles que son las protecciones, que yo no sé cómo Protección Civil ha tolerado que una casa se convierta en una trampa mortal si llegara a incendiarse, porque no hay por dónde escapar. Todos nos hemos enrejado en una ciudad como Colima. Vemos casas de interés social que la gente lo primero que hace es enrejar el patio, ¿no? Porque teme que se brinquen durante el día que está la casa sola. Tú estás convocando, bueno, uno de estos foros, uno de esos laboratorios de soluciones a los cuales estás convocando, Meli Romero, es sobre el tema de la seguridad. Lo planteas como la protección de los colimenses. ¿Cuál es tu visión de la inseguridad? Un diagnóstico así muy general en espera de que escuches otros puntos de vista. A mí, como a todos los ciudadanos de Colima, me preocupa, por supuesto, la seguridad, y esta es una preocupación sentida cuando pensamos cómo vivimos en sociedad, en comunidad. Nos preocupa efectivamente que aquí en mi colonia vengan y se metan a las casas, ¿no? Nos preocupa saber que allá pues se llevaron un vehículo. Todo el mundo estamos sabiendo lo que sucede y preocupados de que nos pueda suceder en nuestro hogar o en nuestra colonia, en nuestra comunidad. Entonces me parece que sí también es algo que entre todos debemos de ayudar a lograr, proteger a Colima. ¿Por qué digo entre todos? Porque si bien es cierto que la autoridad de seguridad pública es quien lleva una gran parte de la tarea, necesitamos sí que estén nuestros policías mejor capacitados, mejor preparados, pero también mejor equipados. Muchos de ellos nos dicen, oye, bueno, yo tengo la voluntad, pero no tengo con qué, entonces, ¿cómo le hago? Necesitamos que haya más patrullas. Yo sigo escuchando en cada colonia, en cada comunidad, en cada barrio que camino, sigo escuchando la necesidad de ver más presencia de los policías. Eso es una situación en principio de la autoridad municipal, pero no se percibe, no se ve. ¿Por qué? Porque nos da certeza ver que está un policía cerca, que están transitando las calles, ¿no? Entonces sí necesitamos tener más patrullas, más equipamiento, más fortalecimiento para nuestros policías, porque ellos hacen una enorme tarea. Pero también estoy convencida que esto va más allá. No se trata nada más de más policías, más equipamiento, más armas, no. Se trata de que además podamos contrarrestar lo que propicia que haya más delincuencia. ¿Qué propicia? Pues la falta de oportunidades, la falta de empleo, la falta de actividades de recreación, inclusive la falta de actividades culturales, actividades para el deporte. Como los jóvenes, los niños no encuentran este tipo de actividades en las cuales desarrollarse, pues entonces van cayendo muy fácilmente en delincuencia, en adicciones. Desafortunadamente hay muchos jóvenes que están cayendo en adicciones y también en violencia organizada. Eso me preocupa, por supuesto, me preocupa muchísimo porque yo amo a Colima profundamente y sé cómo vivíamos antes. En mi
mi pueblo bello de Cuauhtémoc, todavía poquito, pero todavía hay familias que en las tardes salen a la banqueta de su casa. Ahí nos sentamos, ahí se sientan en una silla, ahí mismo en la banqueta, a ver pasar a los vecinos, a saludar, a platicar, a refrescarse. Todavía sucede, pero ya no como antes. En la villa. Y dejamos los equipales ahí, nadie se los robaba. Sí, exactamente. Y oye, no metiste los equipales, porque si no se los roban. Se los llevan. Por vandalismo incluso. Por vandalismo, porque ya hay chavos, insisto, que por adicciones o porque ya no tienen otra cosa que hacer, pues fácil, se les hace fácil. Qué bueno que lo planteas en términos de carencias, sí. Digo, falta de oportunidades, de una carencia de servicios culturales, de recreativos, de deporte organizado, de espacios deportivos, pues. O sea, lo planteas así porque como que es muy fácil, yo he escuchado mucho el discurso tanto en el sector oficial como en algunos círculos empresariales, atribuirle es que hay una descomposición del tejido social, hay una pérdida de valores, como si fuera todo en términos morales, y no hay un fundamento económico muy claro. Hemos dejado de gastar dinero o de ganar dinero. Y eso se traduce en una descomposición. Sí, porque social. Además yo entiendo perfectamente, Adalberto, las familias tienen que salir a trabajar, los papás. Sí. Muchísimas veces no es solo el papá, es la mamá también la que tiene que salir a trabajar, sobre todo cuando hay mamás que son ellas las jefas de familia. Sí. Entonces sí, efectivamente, esta necesidad económica propicia una serie de consecuencias. Los niños muchas veces se quedan solos, están expuestos, insisto, a ser presas fáciles de la delincuencia, de las adicciones. Entonces sí tenemos que, por eso estos laboratorios de soluciones, conocer a profundidad la problemática para entonces encontrar soluciones. Si pensamos que es solamente un tema de valores, pues entonces no vamos a encontrar soluciones completas. Si pensamos que solamente es porque en Jalisco hay narcodelincuencia, que en Michoacán también, que estamos rodeados, si pensamos que sola esa es la causa, que sí es verdad, sí incide por supuesto, pero no es solamente eso. Entonces necesitamos encontrar inclusive colonia a colonia, ¿qué está pasando? Hay algunas que son mucho más propicias porque están en las orillas de la ciudad, porque no hay de plano ninguna infraestructura deportiva, por alguna condición. Bueno, hay que entender realmente qué está pasando. Pero no hay quien vaya, exactamente, quien lleve los balones. No hay maestros y definitivamente no hay material deportivo. Eso sucede en todas partes. Entonces hay que encontrar las causas. Antes los candidatos en campaña invariablemente llevaban su red y su pelota para repartir y ahora ya ni eso. Ya no. Estamos teniendo campañas muy austeras, muy pobrecitas. Exactamente. Son campañas austeras. También porque, eso es importante comentarlo, porque la legislación, a partir del reclamo ciudadano de que había demasiada propaganda, demasiado derroche de recursos, demasiados excesos en las campañas, a partir de eso es que se modifica la legislación electoral. Los topes de campaña son muy limitados y entonces ustedes no van a ver, al menos de mi parte, yo no voy a tener una campaña que tenga excesos, que tenga derroche de recursos, ni públicos ni privados, porque a mí me gusta ser una persona muy congruente. Si yo estoy hablando de que hagamos las cosas en equipo y de que hagamos las cosas pensando siempre en el interés principal de la ciudadanía, pues no voy a derrochar dinero que puede ser utilizado para beneficiar a alguien que lo necesita. ¿Cómo estás haciendo tu campaña, Meli Romero? Sobre todo la campaña de la candidata del partido que gobierna a nivel federal y que gobierna en el estado de Colima, o de los partidos que gobiernan tanto la nación como el estado. Vamos a ver a los candidatos oficialistas con una caravana de Suburban, los templetes, los merolicos, estos que jilguerillos le dicen en la jerga política, el jilguerillo que adelantaba, y ahí viene nuestra candidata. Sí. ¿Y tú cómo estás haciendo tu campaña? Yo estoy haciendo una campaña. Alguien me decía, perdón, alguien me decía, es que Emilio me está haciendo una campaña como si fuera de la oposición, ahí casa por casa. Bueno, es que es casa por casa como llegamos a la ciudadanía. A mí no me importa cumplir con protocolos ni cumplir con estereotipos o cumplir con lo que se espera necesariamente de un partido en gobierno, ¿no? A mí me importa estar cerca de las personas, a mí me importa estar cerca de la población, escucharles, platicar con ellos, atender su sentir. No se trata de que hagamos un show para que simulemos compromisos demagógicos que
no sabemos si se van a lograr o no. Esto es 1 a 1. ¿Tú no lo vas a firmar ante notario y esas cosas? Si es necesario, sí, porque también, insisto, se trata de ser congruente, pero a lo que me refiero es que esto se trata de ser un compromiso 1 a 1 prácticamente. Meli Romero se va a comprometer con cada familia, con la comunidad, pero a partir de sus necesidades como comunidad, con cada organización en función de su interés. Meli Romero se va a comprometer en función de la realidad que vive cada quien. Por eso para mí es tan importante escuchar primero. Yo quiero escuchar antes de poder alardear o vociferar algo que… No, esto se trata de dialogar y de comprometernos inclusive mutuamente, ¿eh? Yo es lo que le estoy pidiendo a la población. Yo le voy a echar todas las ganas como siempre lo he hecho, trabajar intensamente como ha sido mi vida profesional, pero también tiene que haber una corresponsabilidad en sociedad. En principio, de estar en comunicación, porque necesitamos estar en comunicación para avanzar en los proyectos productivos, en los proyectos colectivos, en materia de seguridad. Necesitamos estar en comunicación. Cuando los vecinos se organizan y se ayudan a estar comunicados unos y otros, yo he visto ejemplos muy concretos, en Las Palmas específicamente aquí en la ciudad de Colima, los vecinos están muy bien organizados, se comunican entre ellos, han bajado los índices de robos, por ejemplo. Entonces necesitamos comunicarnos. Y bueno, eso es impensable en una elección para delegado en la Ciudad de México, por ejemplo, que hagas una campaña de este tipo tan a ras de suelo, pero en Colima sí se puede, no somos tantos. Por supuesto que se puede. Además, déjame platicarte algo, Adalberto. Yo estoy muy agradecida con todas las personas, cómo van sumándose, expresándome su sentir, su apoyo. Yo lo valoro y lo agradezco infinitamente, ¿eh? Entonces, tenemos un equipo de voluntarios que se está sumando cada vez más a esta campaña. Y con cada uno de estos hombres y mujeres voluntarios de mi campaña, yo estoy haciendo un acuerdo fundamental. Vamos a hacer una campaña austera, honesta, transparente, de muchísima cercanía con la población ahorita, en campaña. Nos vamos a comprometer, vamos a cumplir, vamos a trabajar intensamente. Pero no es solo en campaña, ¿eh? Necesitamos hacerlo 3 años más. Ya como diputada federal, yo quiero seguir contando con este mismo equipo de voluntarios para seguir trabajando, seguir teniendo presencia en todos los espacios del Distrito Federal número 1 y para poder resolver lo que debamos resolver. Entonces yo les he platicado siempre en donde estoy. Yo voy a venir, voy a regresar, no tengo ninguna duda porque lo he hecho previamente, he caminado todo el estado, todos los municipios, muchísimas colonias y comunidades, las voy a recorrer casa por casa. Seguramente ya he avanzado mucho, las nuevas que me falten lo voy a seguir haciendo, brigadas médicas, talleres de capacitación, eventos culturales deportivos, todo eso lo voy a hacer, no tengo ninguna duda porque lo he hecho antes. Pero además, yo les he platicado, si yo hoy me toca ir a Coquimatlán y alguien en Comala tiene alguna situación que ellos dicen, oye, Meli me podrá ayudar a resolver esto, siempre habrá un enlace que es este equipo que estamos integrando, una persona ahí que vive en la colonia, que vive en la comunidad, que va a ayudarnos a estar en comunicación. Entonces, aunque Meli no esté físicamente presente, siempre habrá una persona, digo una, mínimo, pero cada vez es un equipo más fuerte, con quien yo me estoy comprometiendo, pero ellos conmigo, a estar pendiente de la población y hacer el enlace para que Meli pueda coadyuvar en cualquier cosa que esté en mis manos. También siempre he expresado, siempre voy a ser muy franca, muy honesta. Todo lo que yo pueda coadyuvar a resolver, infinitamente le voy a echar ganas a hacerlo. Pero si algo de plano no está en posibilidad de llevarse a cabo o no está 100% en mis manos, también voy a decir siempre la verdad. El problema que deben tener los candidatos de los partidos que gobiernan en su respectiva localidad es que pues llegan y a lo mejor el que les abre la puerta no tiene una petición, sino un reclamo que hacer. Sí, ¿Cómo reacciona Meli Romero? ¿Te ha tocado alguna persona que incluso se ponga un poco agresiva con...? No agresivos, yo valoro muchísimo que en Colima de verdad somos personas bien nobles, muy abiertas, siempre inclusive a quien viene de fuera de nuestro estado, todo el mundo le recibimos muy bien. Entonces yo agradezco también esas muestras de muchísima civilidad de las personas que me reciben en sus hogares. Sí escucho sentimiento, sí escucho reclamos, sí escucho de repente también algún hartazgo, sí lo escucho, pero déjame comentarte que eso es en general
hacia los gobiernos, hay un sentimiento hacia un gobierno, hacia los partidos políticos también, hacia los políticos en general. Lo escucho, pero no es solamente en contra de mi partido, Adalberto, es en contra de todos los partidos. Y no es solamente en Colima, sucede en México y sucede en el mundo entero. Hemos visto casos muy concretos a nivel mundial de cómo la ciudadanía alza la voz a través de un sufragio para decir no estoy de acuerdo con tal actor político, no estoy de acuerdo con tal situación o con tal política pública. Hay un descontento generalizado. Así es la realidad que estamos viviendo. Por ejemplo, aquí en el viviendo. Distrito 1, estoy pensando, de los 5 municipios nada más uno lo gobierna el PRI, Exacto. los demás los gobierna Acción Nacional en este caso. Exacto. ¿No es tentadora la idea de como que de echarle montón a los alcaldes del PAN desde tu posición de candidata del PRI? ¿O cómo has manejado esta situación? No lo he hecho, por supuesto, no lo voy a hacer contra nadie porque ese no es mi estilo, jamás es de pleito o de confrontación innecesaria, no lo voy a hacer. Claro, hay que alzar la voz cuando es necesario, pero no se trata de nada más culpar por culpar, se trata de invitar a las personas a que hagan una reflexión. Por eso yo te decía previamente, esto no es de partidos políticos. No es de partidos ni de políticos, es de personas. Al final de cuentas somos las personas las que estamos comprometiéndonos. Mely Romero. ¿Quién es Mely Romero? ¿De dónde viene? ¿Cuál es su trabajo? ¿Qué ha hecho por Colima? ¿Qué ha gestionado? ¿Ha regresado o no ha regresado? ¿Qué beneficios ha generado? ¿No? ¿Cómo es Mely en su persona? ¿Cómo es su familia? ¿De dónde viene? Yo les invito a que conozcan todo de Mely Romero y de todos los candidatos y candidatas, que nos valoren, que nos conozcan. ¿Por qué? Porque solamente así van a conocer realmente quién es la persona que busca ser un representante popular. Y es en función de nuestro ser cómo vamos a actuar. No es en función del partido político como yo voy a cumplir necesariamente. Sí, yo siempre lo he dicho, la más agradecida y la más comprometida con mi partido, pero a la hora de llevar a cabo mi función legislativa es Mely Romero la que cumple o la que puede ser juzgada, la que puede ser evaluada. Por eso yo invito a que todos valoremos a los candidatos y candidatas a partir de su persona. Bueno, pues vamos a seguir platicando con Mely Romero, candidata a diputada federal por este primer distrito. Soy Alberto Carvajal, regresamos en concreto. Tú escuchas Radio Fresca, Fresh Radio. Comales de carne asada, chorizo, champiñones, pollo y tatemado en el fogón de Comala Campestre. Desayuna o almuerza con nosotros de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Huevos al gusto, chilaquiles verdes y colimotes. El fogón de Comala Campestre. Kilómetro 3,5, carretera Comala-Suchitlán, pasando el nuevo libramiento Nogueras. Chicharrón en salsa verde y roja, quesadillas y sopes, flautas, enfrijoladas, enchiladas suizas y más. Descansamos los martes. El fogón de Comala Campestre. Consienta a su mascota. La atención que su mascota se merece la encuentra en Veterinaria y Alimentos Morelos. Atención al 312-31-24207. Veterinaria y Alimentos Morelos. En Morelos 96, en el centro. Ya regresamos en concreto, soy Alberto Carvajal, estamos platicando con Mely Romero, candidata a diputada federal por el primer distrito. Qué bueno que pudimos platicar así largo y tendido, que la agenda nos permitió tener el programa completo para Mely Romero, porque creo que es importante que los candidatos puedan desglosar sus propuestas
a veces me parece que las campañas se van mucho en enfrentamientos y ese esquema de los debates, como el que vamos a tener el domingo entre los candidatos presidenciales, a mí no me entusiasma mucho porque pienso que se desgasta o se pierde mucho tiempo en este juego de astucia y de esta esgrima verbal, y lo que queremos oír son las propuestas de gobierno, los diagnósticos, las visiones, y no tanto la habilidad de un candidato para hablar mal del otro o para defenderse con juegos de palabras y ese tipo de cosas que deben tener su sentido. Me parece que es más una moda gringa que otra cosa, pero bueno, hay que aprovechar que está la candidata y que la tenemos todo el programa para hablar de estas cosas, que me pareció muy interesante. Ayer que escuché que había presentado este laboratorio de soluciones con 5 temáticas, hablamos del ingreso familiar, de la cuestión de la seguridad y de la temática educativa, el cambio social y la zona metropolitana, que ya habíamos hablado un poco de esto. No nos queda mucho tiempo para abordar la cuestión de la participación ciudadana, pero sí la cuestión educativa. Otra paradoja de Colima: tenemos un alto nivel educativo, pero algo está pasando. La gente sigue sintiendo que no es suficiente las oportunidades de estudio de las que tenemos, a pesar de que hay pues suficiente. No sé si esté cubierta la demanda educativa en el estado. ¿Tú cómo lo ves? Sí hay suficientes oportunidades, me parece, para que los jóvenes encuentren un espacio para estudiar. A veces no es su primera opción de escuela, ¿no? Ajá. Pero sí me parece que hay muchas alternativas. Desafortunadamente no todas son gratuitas por ser escuelas públicas necesariamente, entonces ahí es donde ya empezamos a encontrar dificultad. Son escuelas públicas, pero al final cuestan. Al final cuestan, pero también hay escuelas privadas que, insisto, ahí está la oferta educativa, pero sí cuestan. Ahí es donde comenzamos a encontrar dificultad para que los jóvenes sí realmente tengan una carrera profesional. Se critica mucho a las universidades, a los tecnológicos que hay en el estado, o a las universidades tecnológicas, que son una especie como de fábrica de desempleados. ¿Será esto la realidad? Se daría esa realidad si es que no fomentamos en los jóvenes la capacidad para generar su propio empleo, porque desafortunadamente yo sí sigo viendo algunos jóvenes que buscan ser considerados inclusive en instituciones de gobierno, aun cuando se critica mucho la función pública, muchísimas personas buscan ser trabajadores de gobierno por una u otra razón. Lo entiendo porque ahí hay más estabilidad, sí. Sin embargo, también debemos ver que ya las instituciones de gobierno, pues ya no es mucho lo que pueden incorporar como trabajadores, o no pueden crear plazas nuevas. Inclusive ya hay todo un esquema para que ya no sea por dedazo simplemente, sino que hay todo un protocolo para la contratación de la mayoría de las plazas. Sigue habiendo algunas de confianza que están sujetas al titular de una institución. Sí. Pero bueno, sí necesitamos generar opciones para el empleo y para el autoempleo. Yo estoy convencida de eso. Y en la medida de que las instituciones educativas propicien esa capacidad emprendedora e innovadora en los jóvenes, vamos a lograr que muchísimos de ellos hagan cosas increíbles. Hay aquí en Colima, yo he estado conociendo muchos ejemplos de jóvenes. Por ejemplo, el otro día conocí a un grupo de chavos que están trabajando temas digitales de todo lo que tiene que ver con la tecnología digital, las redes, la programación en software, y ellos están, el desarrollo de aplicaciones inclusive, y ellos están trabajando desde Colima para empresas a nivel mundial. Entonces, claro que se puede, hay ejemplos muy concretos, solamente hay que motivar a los jóvenes y hay que encontrar mecanismos para que desarrollen estas oportunidades. Una vez más, ¿cómo? De eso se trata los laboratorios de soluciones, para que encontremos exactamente qué es lo que tenemos que hacer para que en la Albarrada los jóvenes ahí tengan mecanismos para tener estas oportunidades. En el Tívoli celebro que ya hay ahí un laboratorio de motivación a los chavos para que vayan y empiecen a meterle a la computadora ideas y desarrollar programas y contenidos, y ya es un mecanismo para que ellos sepan lo que tienen que hacer, ¿no? Entonces sí se puede. Todas estas tecnologías de la información son en cierta medida democráticas, ¿no? Porque claro, lo vemos hasta en un poco en la ficción televisiva, que los grandes hackers, los grandes mentes que desarrollan
software, programas, pues son de la India o son de países que se consideran del tercer mundo y hoy son Exacto, las mentes que están realmente aportando, siendo los grandes desarrollos, o que esos gigantes de las computaciones en Estados Unidos pues eran chavos de clase media que empezaban en el garaje de su casa. Exacto. Creo que eso puede ser. Pero incluso en Colima hemos visto historias de éxito de gente que ni te imaginas cómo pudo surgir aquí. Pienso que hay una franquicia de pizzas a nivel nacional que aquí empezó una pequeña pizzería en el centro de la ciudad, o que una joven, en este entonces una joven diseñadora de modas Exacto. quiso poner su marca de ropa y dijeron, Sí. ¿cómo ver una marca de ropa en Colima, no? O sea, Sí, en Guadalajara, si acaso, en la Ciudad de México, había que irse a la Ciudad de México para diseñar ropa y hay una marca de Exacto. ropa que se hace aquí. Exacto, y que ya están vendiendo a nivel nacional en las Sí. grandes cadenas comerciales, en las grandes tiendas. Entonces, esos son ejemplos que nos dicen, claro que se puede. No es de la noche a la mañana, no, hay que seguir un camino, es lo que yo siempre les digo a las familias, hay que seguir un camino, hay que echarle muchas ganas, pero claro que se puede. Mientras las familias tengan ganas, o las personas, los jóvenes tengan ganas, siempre habrá como, yo estoy puesta para ayudar y apoyar y tocar puertas con ustedes, buscar recursos para convertir estos anhelos en realidad. Claro que se puede, ahí hay muchos ejemplos. Y bueno, y tratando de hilar el tema de educación con el tema de la ocupación, o sea, el trabajo ya posterior muchos jóvenes piensan que malgastar 4 años de su vida yendo a la universidad para estudiar algo que no van a ejercer, pues es un desperdicio. Pero yo preferiría tener un joven que estudia administración de empresas, aunque sea tianguista, y que decide ser tianguista porque es un muy Exacto, una sí, actividad buen negocio. muy lucrativa, pues una buena forma de ganarse la vida, y que tiene una carrera de administración de empresas. Lo prefiero a un joven que sale de la primaria y quedó ahí y está viendo el mercado, el ambulantaje como un subempleo. Exacto. Déjame platicarte qué he podido yo hacer ya, pensando precisamente en esta preocupación. Hace aproximadamente unos 3 años tuvimos un encuentro aquí en Colima, al que vino el secretario de Energía, vino el presidente de la Comisión de Energía del Senado, también vinieron varios expertos, académicos y funcionarios para tocar un tema en particular. Vino el presidente en ese momento del Consejo Coordinador Empresarial a tocar un tema que tiene que ver con esto. ¿Cómo vinculamos la educación con la empresa? A partir de un concepto que conocemos como educación dual. La educación dual es formar a los jóvenes, sí en el aula, pero también en la empresa, precisamente para que vayan teniendo ya conocimientos, vayan teniendo experiencia y se vayan insertando en el mercado laboral. ¿Cuáles son las ventajas para el joven? Pues precisamente su experiencia ya, que no se espere a graduarse de su carrera para comenzar a adquirir experiencia. Y para las empresas la ventaja es que pueden ir formando a los jóvenes, en principio de manera pues barata, porque son jóvenes que reciben una beca, no un sueldo como tal, pero pueden ir formando esos jóvenes acorde a la necesidad de su empresa en particular. Cuando el chavo se gradúa, en la mayoría de los casos son contratados por las empresas donde estuvieron haciendo su práctica profesional o servicio social. Pero de eso se trata la educación dual. Entonces, desde ese momento en Colima se firmó un acuerdo entre la Universidad, el Tecnológico y la Coparmex para impulsar la educación dual aquí en Colima. Sé que hay algunas empresas que decidieron entrarle y que comenzaron a formar a los jóvenes. Sin embargo, me parece que tenemos que fortalecer este esquema aún más para que los chavos confíen, que sepan que desde que están estudiando pueden tener una alternativa para formarse ya en la práctica y que en la mayoría de los casos esas mismas empresas los pueden ir contratando. Esa me parece en principio es una alternativa que tenemos que seguir fortaleciendo. Y luego está el tema de las incubadoras de empresas. Exacto. Realmente pues apoyar a esos jóvenes para que empiecen su negocito. Exacto. Y estimular la imaginación, la creatividad para que para que empiece a haber empresas en Colima de cosas que no existen y que nadie se imaginaba que pudieran existir. Exactamente, y que son casos a nivel nacional, ¿no? De éxito y de orgullo. Entonces, sí, las incubadoras, los créditos, los incentivos fiscales, todo lo que tiene que ver con fomentar el empleo o el autoempleo es lo que necesitamos seguir aterrizando en beneficio de Colima.
insisto, los laboratorios de soluciones nos van a ayudar a encontrar puntualmente cuál de todas estas vertientes conviene más en cada municipio, en cada caso en particular, y quiénes son los responsables para impulsar iniciativas legislativas o políticas públicas o gestión de recursos para hacerlo realidad. Y ese es el tema de la participación ciudadana, Sí. que se presta mucho a la demagogia, todos los gobiernos quieren incluir a la gente, pero luego a la hora de organizarla, pues diseñan una especie como de consejos de notables, que curiosamente en todos los ámbitos siempre son las mismas personas, si es el ámbito económico, el ámbito político, la seguridad, y llaman a los mismos o el mismo tipo de personas para integrar estos consejos, y la mayoría de la gente se queda con ganas de participar en las decisiones públicas, en las decisiones que son colectivas, que son de interés colectivo, pero no encuentran los mecanismos para que las llamen, a menos que sean o muy notables económica y socialmente, o que sean muy cercanos al poder político. ¿Cómo podemos crear esas estructuras para que realmente haya una participación ciudadana y para que la gente que tiene ideas y que tiene pues ganas de transformar la sociedad pueda realmente influir en las decisiones colectivas? Desde mi punto de vista, Adalberto, la participación ciudadana se consolida desde un sinfín de opciones. Los laboratorios de soluciones son un mecanismo de participación ciudadana. Yo estoy haciendo el compromiso de llevar a la Cámara de Diputados las iniciativas que surjan de estos mecanismos de participación ciudadana. En segundo lugar, hay muchos comités vecinales, comités de barrio, comités comunitarios que son ciudadanos, precisamente los que están opinando en función de la problemática que viven, alzando la voz para demandar soluciones. Las redes sociales. Ahí hay mecanismos también de expresión de opiniones, y yo he visto ya casos muy concretos, cuando la ciudadanía se organiza a través de las redes sociales, sí logra incidir en la definición de políticas públicas, o inclusive, como yo lo viví como senadora, en la definición de la legislación, porque hubo opinión a través de las redes sociales. Otros mecanismos para participar son las asociaciones civiles, y yo celebro mucho que existan cada vez más asociaciones civiles. Necesitamos fortalecerlas, sí, porque muchas de ellas nos ayudan a llevar a cabo una función que la autoridad no puede llevar a cabo a cabalidad o a plenitud, como cuáles: atención a discapacitados, atención a grupos vulnerables, a los adultos mayores. Hay organizaciones de la sociedad civil que se dedican a prestar servicios en bien de estas personas con mayor vulnerabilidad, que lo hacen muy bien y que en ese actuar están coadyuvando con la autoridad a cumplir esta función social. Hay que fortalecer a las asociaciones, los colegios de profesionistas. Los profesionistas organizados saben lo que es benéfico para su gremio. Claro que desde ahí se puede opinar y participar públicamente. Es decir, hay un sinfín de mecanismos para lograr la participación ciudadana. Ya vienen funcionando. Desde mi punto de vista, hay que fortalecerlos e integrarlos, y como autoridad o como servidor público, en mi caso, comprometerme a estar más en vinculación con ellos, a escucharles y a transformar muchos de sus planteamientos en legislación. Y entonces abrir un poco la visión a estas otras formas de organización ciudadana, Claro. que van más allá de lo que se conocían como estructuras corporativas, ¿no? Los gremios, las uniones las cámaras empresariales. O sea, hay muchísimas formas de organización ciudadana que no han sido contempladas. Exacto, y que necesitamos. Es más, el día de ayer estuvimos en la CEMIC, en la Cámara de la Industria de la Construcción, y se platicaba precisamente cómo también las cámaras empresariales pueden ser mecanismos de contrapeso para los gobiernos. La CEMIC en particular tiene un observatorio de obras públicas. Ya ha dado resultados concretos, ya nos ha dicho tales municipios o tales obras tienen observaciones, porque no se están ejerciendo con mecanismos de transparencia y entre otras observaciones. Las cámaras son un mecanismo de participación ciudadana para hacer un contrapeso con la autoridad, o para incidir en las decisiones de la autoridad, o para ser observantes del ejercicio de los recursos públicos. Insisto, hay diferentes mecanismos de participación ciudadana y necesitamos fortalecerlos aún más. Pues podríamos seguir hablando de la problemática del Estado, pero para resumir, estos laboratorios de soluciones se van a realizar
cada sábado a partir de este sábado? Sí, ¿O cada hay, sábado. ¿O hay algún No, brinco? cada sábado, a partir de este sábado, en los diferentes municipios, estaremos dándoles a conocer puntualmente el lugar específico de reunión. ¿Empiezan en Cuauhtémoc? Empiezan en Cuauhtémoc. Lo exacto. siguiente sería en... El siguiente, Porque déjame ver mi teníamos- calendario el también, siguiente es en Villa de Álvarez, en Villa luego de ya el Álvarez. 5 de mayo en Coquimatlán, Sí, 12 exactamente. de mayo en Comala y el y cerramos en cierra Colima. 19 de mayo en Colima. Exacto. Cada sábado va Cada a ser. sábado a Son- partir de las 9:30 de la ok. mañana, 9:30 de la mañana. Sí, estamos planteando un ejercicio muy a profundidad, ¿eh? No, esto no es a la ligera. Yo voy a estar presente en los 5 encuentros, en los 5 laboratorios. Vamos a hacer ejercicios que seguramente se van a ir hasta las 2, 3 de la tarde. Es una inversión de tiempo, sí, pero yo estoy convencida que Colima lo vale. Yo prefiero ahorita que le podamos invertir tiempo, que podamos a cabalidad tocar todos los temas con toda tranquilidad y no a la carrera como siempre andamos, córrele porque ya me voy al siguiente evento. No, esto es a conciencia, con toda la dedicación que amerita Colima, con toda la inversión de tiempo que merecen los colimenses. Y se van a ir desglosando cada uno de estos temas. Así es. Empezando por, decíamos, la cuestión de El ingreso familiar, luego exactamente. la protección ciudadana o la seguridad, tema de la Exactamente. educación, los agentes de cambio social. Participación Y ciudadana. finalmente, lo que aquí empezamos primero, Exacto, la problemática desarrollo metropolitana, metropolitano, que yo exacto. insisto, me parece que ya engloban todas las Exactamente. problemáticas. Tendríamos que ver, así como hay visión de género, una visión metropolitana, para todos los porque problemas. exacto. Y también qué bueno que tocas el tema de género, como el de medio ambiente, son asuntos que son transversales en los 5 ejes, ¿eh? Sí. Por eso es que no los estamos desglosando como tal, porque la igualdad de género va inmersa en todos estos asuntos. El sostenibilidad, el cuidado del medio ambiente inmerso en todos los asuntos. Pues muchas gracias, Meli Romero, por haber Muchísimas asistido gracias. aquí en Concreto, estar con nosotros en Concreto. Muchas Y gracias. pues seguiremos su campaña, a ver cómo, Muchísimas cómo va gracias. esta elección para diputado federal, que va a ser muy competida y muy buenos candidatos. Hay algunos muy conocidos, otros que son nuevas figuras de la política. Sí. Y es interesante eso, que veamos gente con una larga trayectoria en el servicio público como tú, que ya has tenido varios Sí, cargos y más de 10 años. de mucho nivel, con gente que probablemente no ha tenido experiencia política Sí. y que está apareciendo apenas Sí, exacto. en el Pero escenario. yo insisto, la ciudadanía tiene que hacer una valoración sincera a partir de quién es cada candidato o candidata y entonces tomar una definición. Pues estaremos al pendiente Muchísimas de cómo se gracias. da esta elección. Yo soy Alberto Carvajal, nos vemos aquí la próxima.